El ministro de Transportes, Óscar Puente, miente y Radio Televisión Española actúa como un órgano de propaganda política amplificando esas mentiras. Veámoslo. El gobierno, y más en concreto el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha mentido desde el primer momento con respecto al accidente ferroviario de Adamuz. Y es que uno de los principales argumentos que utilizó Óscar Puente repetidamente desde el mismo día del accidente para desviar el foco de atención pública de allí donde parece hallarse la causa de ese accidente, es decir, la vía del ferrocarril, fue decirnos hasta la saciedad que esa vía había sido renovada completamente en mayo de 2025. Escuchémoslo. Es que en esa línea acabamos de invertir 700 millones de euros. Cuando se dice, no, es que no hay conservación, no, es que esa línea está renovada por completo. Tenemos una vía recién renovada. Ha sido renovada completamente. Es una vía completamente renovada. Cuya renovación total se inició en el año 2021 de una infraestructura completamente renovada que en principio no tiene que tener ningún problema para asumir la carga de tráfico que tiene. Vamos, que en palabras de Óscar Puente, la vía había sido completamente renovada. Pero resulta que hace pocos días el diario El Mundo investigó esa cuestión y descubrió que algunos tramos de la vía no habían sido renovados, sino que habían sido fabricados en el año 1989 y mantenidos en instalación desde el año 1992, que fue el año en el que se inauguró la alta velocidad en España. Y cuidado, que haya elementos de la vía del año 1989 no significa en absoluto que esos elementos deban ser disfuncionales. Pueden ser perfectamente funcionales. Sin embargo, sí pone de manifiesto que sobre esos tramos de la vía que no han sido completamente renovados, debería haberse ejercido una labor de mantenimiento más intensa que la que requiere una vía totalmente nueva. Si el ministro nos dice que toda la vía es nueva, pues entonces, en principio, descartamos o rebajamos mucho la probabilidad de que el origen del accidente esté en la vía. Si en cambio el ministro hubiese dicho que hay elementos de esa vía fabricados en el año 1989, pues entonces, desde luego, la opinión pública habría fiscalizado desde un inicio mucho más cuál era el estado real de esa vía. No sea que la causa del accidente se halle precisamente en deficiencias estructurales de la misma. Por tanto, que el ministro dijera reiteradamente que la vía había sido completamente renovada no es un error inocente, es un intento de manipulación de la opinión pública para que ésta no fiscalice las posibles responsabilidades de ese ministro en el accidente de Adamuz, porque si lo que ha fallado es la vía y ha fallado por alguna negligencia cometida por Adif, por la empresa pública dueña y gestora de esas vías dependiente del Ministerio de Transporte, pues entonces, obviamente, Óscar Puente tendría que, como poco, asumir responsabilidades políticas, marcharse. Y si el error de Óscar Puente no es un error inocente, si ha intentado deliberadamente engañar a los ciudadanos para cubrirse políticamente las espaldas, pues entonces es un político que ha mentido con descaro a los ciudadanos y también por eso debería asumir responsabilidades políticas. Pero ¿cómo ha intentado Óscar Puente sobrevivir a esa flagrante mentira que relató reiteradamente a los españoles? Pues escudándose en un supuesto argumento técnico, que ahora veremos que de técnico no tiene nada, según el cual renovación integral o renovación completa no implica sustituir todos los elementos de una vía de ferrocarril. Tuit de Óscar Puente. La exhibición de ignorancia de algunos estos días pasará a los anales de la historia. La renovación de la línea Madrid-Sevilla ha sido integral. Lo digo yo, lo dice el proyecto y lo dice cualquiera que sepa algo de infraestructuras ferroviarias. Lo que deberían hacer algunos es informarse de lo que es una renovación integral antes de sacar a pasear esa ignorancia. Y a continuación adjunta una imagen en la que podemos leer: desde la ingeniería ferroviaria conviene aclarar un punto clave que ha sido distorsionado.
La renovación completa de una vía no significa necesariamente que todos los elementos sean nuevos. Es habitual reutilizar componentes, ensamblar tramos antiguos con nuevos y ejecutar soldaduras entre materiales de distintas generaciones. Bien, aunque esto fuera verdad desde un punto de vista técnico, un político debería ser consciente de qué mensaje está enviando a la ciudadanía. Si cuando un político, agarrándose a un uso técnico, dice que la vía ha sido completamente renovada, dando a entender ante el público, porque el público no es técnico, que todos los elementos de la vía se han renovado, se han sustituido o se han adecuado, pues entonces, escudándose en lo técnico sin matizarlo, está, desde luego, intentando engañar a la población. Como digo, esta sería la mejor de las interpretaciones posibles de las palabras de Óscar Puente, y ni siquiera esta le dejaría en buen lugar. Pero es que no se trata de que esas palabras hayan confundido al vulgo, que no tiene ni idea de ingeniería ferroviaria, sino que incluso han confundido al presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, Ignacio Barrón, que ha sido nombrado por el mismo Ministerio de Transportes, que es ingeniero ferroviario y que es además quien está investigando este accidente. Escuchemos a Ignacio Barrón en una reciente entrevista. No es de extrañar que se cambien trozos. Lo que pasa es que sí que todos creíamos que se había hecho una remodelación, una renovación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento, y no ha sido así. Se han renovado los desvíos, que era una parte que por lo visto presentaba algunos problemas que podrían llegar a ser críticos, y alguna parte más del carrilaje y algún elemento más que vamos a comprobar. Y precisamente ahora es una de las cosas que hemos pedido a Adif, que nos informe de exactamente qué se ha hecho, por qué y por qué unos tramos sí y otros tramos no. Vamos, que Ignacio Barrón también entendió que renovación completa de la vía de ferrocarril implicaba la sustitución de todos sus elementos. Y no es de extrañar. Y es que si acudimos a la normativa técnica de Adif, concretamente la norma Adif Vía 7137, montaje de vía, consideraciones generales en actuaciones de mantenimiento, renovación y acondicionamiento, podremos leer lo siguiente. Las actuaciones de renovación de vía incluyen las siguientes: renovación o sustitución parcial de uno o más componentes de vía, pero no todos, desguarnecido de balasto, sustitución de traviesas, sustitución de carril, carril de la misma tipología o superior, sustitución de aparatos de vía, etc. Renovación total o sustitución completa de todos los componentes de vía, balasto, traviesas, carril, sujeciones y aparatos si los hubiera. Y aunque es verdad que en algunos casos Adif permite que se hable de renovación total cuando meramente se reutilizan tramos de vía que resulten funcionales, atención a lo que señala esta otra norma Adif Vía 7139, reutilización del material ferroviario de vía procedente de desinstalaciones. El carril reutilizable, tanto regenerado como sin regenerar, en general no podrá ser reutilizado en vías de velocidad superior a 120 km por hora. Para velocidades superiores se requiere la autorización del área técnica correspondiente. Por tanto, en términos generales, Adif no permite hablar de renovación por reutilización de carriles para vías con velocidad superior a 120 km por hora, justamente la vía de la que estamos hablando. En consecuencia, no se han renovado todos los elementos de esta vía en contra de lo que decía el ministro Óscar Puente. La renovación no ha sido completa, ha sido parcial, y que Óscar Puente repitiera en diversas ocasiones que había sido completa, o era un error derivado de su propia ignorancia, o, habida cuenta del empecinamiento ulterior, un intento desesperado por engañar a la ciudadanía para que no prestara atención allí donde parece hallarse el foco del problema, en la vía de ferrocarril. Bien, hasta aquí nada demasiado sorprendente. Un político desesperado por conservar su cargo, mintiendo sin ningún tipo de reserva moral a los ciudadanos. Lo que quizá debería resultarnos más sorprendente, aunque a decir verdad cada vez menos, es que un medio de comunicación público, un medio de comunicación estatal,
que por desgracia costeamos entre todos los contribuyentes, se convierta acto seguido en el órgano de propaganda de ese político que nos está mintiendo. En lugar de fiscalizar y de apretarle las tuercas a ese ministro, tratando de averiguar por qué mintió a los ciudadanos, exponiéndole las contradicciones obvias entre lo que dice y la normativa técnica de Adif, los periodistas, por llamarlos de alguna manera, que trabajan en Radio Televisión Española, se han dedicado a difundir los mismos malos argumentos empleados por el ministro con el objetivo de generar la apariencia de que no ha mentido en ningún momento. Es decir, se tapa la mentira original con otra mentira, en este caso perpetrada por periodistas cuyo sueldo les pagamos todos. Escuchemos en primer lugar a Javier Ruiz. Porque ahora mismo lo que tenemos es una acusación de que la vía es vieja, de 1989, y que no se ha renovado, frente a lo que dijo Óscar Puente, que había asegurado que esa renovación se había producido ya. Esto es lo que ha publicado el diario El Mundo, esto es a lo que ha contestado Óscar Puente, diciendo, de nuevo, esto es un bulo. Y esta es la fecha de renovación y cómo se ha cambiado efectivamente la vía. Lo que dice el gobierno es, primer bulo, claro que ha habido una renovación íntegra, una renovación de 700 millones de euros, pero en la renovación íntegra Madrid-Córdoba, no todos los tramos, no todos los trozos, no todo el metal se cambia. El que está bien sometido a inspección se mantiene. Una renovación íntegra que no es íntegra. Una renovación en la que se tienen que cambiar todos los elementos, pero en la que no se cambian todos los elementos. Si incluso parece que Javier Ruiz, cuando lo está diciendo, se esté dando cuenta de la contradicción obvia, flagrante, en la que está incurriendo. Pero en la renovación íntegra Madrid-Córdoba, no todos los tramos, no todos los trozos, no todo el metal se cambia. Pero en lugar de denunciar esa contradicción, o al menos el uso tramposo del lenguaje por parte de Óscar Puente, en lugar de eso, prefiere convertirse en amplificador de las mentiras propagandísticas de Óscar Puente. Pero esta misma desinformación había sido difundida horas antes en otro programa de Radio Televisión Española, en concreto el presentado por Silvia Inchaurrondo. Se ha mencionado, y lo quiero aclarar también, que en ese tramo de vía hay otros raíles, otros tramos de la época inicial de puesta en marcha del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla, y se ha querido con eso decir que cuando hemos hablado de una renovación completa o integral hemos mentido. No, quiero aclarar esto. La línea Madrid-Sevilla se ha renovado de manera integral. Está en su última fase ya de realización de la obra, pendiente de algún trabajo, no en ese punto, en otros, y sobre todo de la migración del sistema de seguridad LZV al sistema ERTMS, que es el que se ha instalado como consecuencia de la renovación integral. Renovación integral lo que quiere decir es que esa vía se renueva de punta a punta, no en todos sus elementos. Se revisa íntegramente y se sustituyen todos aquellos elementos que técnicamente se considera deben ser sustituidos. Renovación o sustitución parcial de uno o más componentes de vía, pero no todos. Renovación total o sustitución completa de todos los componentes de vía. Vamos, que el ministro le está mintiendo en toda la cara a la periodista del régimen, Silvia Inchaurrondo. ¿Y qué hace la periodista del régimen cuando el ministro le está mintiendo en toda la cara? Cuestionar lo que está diciendo el ministro, repreguntar para ponerlo en un aprieto. No, al contrario, victimizar al ministro como objeto de una campaña de bulos. Después de esta semana negra, ministro, el Partido Popular ha pedido su dimisión basándose, subrayaba usted, en un bulo manifiesto grotesco publicado por el diario El Mundo. ¿Cómo hacen frente a la campaña de intoxicación en marcha? Campaña de intoxicación en marcha es desvelar que el ministro ha mentido. Debe de ser entonces que para Silvia Inchaurrondo la desintoxicación equivale a estar intoxicados con la propaganda del ministro. No es de extrañar, en consecuencia, que Óscar Puente concluyera esta
entrevista con las siguientes palabras delatorias. Gracias por habernos acompañado y por las explicaciones, ministro. Muchas gracias, porque así da gusto poderse por lo menos explicar. Así da gusto. Otro cliente satisfecho. En definitiva, no solo nos mienten los políticos, sino, oh sorpresa, los periodistas a sueldo de esos políticos. Y por eso hay que echar a esos políticos mentirosos y también cerrar los órganos de propaganda política disfrazados de medios de comunicación públicos.